pues vamos a comenzar a disertar nuestro tema. Tenemos entonces, en primer lugar, un nuevo, en este caso, es una unidad, la sexta unidad, relacionada con la técnica jurídica. Es el tema que vamos a disertar y a comenzar, por supuesto, el tema siguiente. De esta forma, entonces, podríamos mencionar algo que es realmente importante. En esta sexta unidad, denominada técnica jurídica, vamos a desarrollar algunas ideas que son interesantes y que, si bien es cierto, en el programa no se especifica, no se menciona de manera concreta, pero sí es importante poder generar alguna aclaración al respecto. Entonces, ¿qué tendríamos por el momento? Pues vamos a establecer, en este caso, pues voy a compartir con ustedes mi pantalla para tener de alguna forma, pues ya todos la presentación. Cuando nosotros hablamos de esta unidad, en la sexta unidad, pues lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Tenemos en este caso la denominada técnica jurídica, y en esta situación pues podemos ver que se encuentra o se desarrolla en nuestro programa temas que obviamente pues están dosificados, y ustedes podrán darse cuenta que esto es lo que requiere o lo que pide nuestro programa en esta primera parte. Vamos a definir lo que es la técnica jurídica. Vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con la clasificación y, por supuesto, dejar algunos aspectos muy puntuales o precisos en torno a esta temática. ¿Qué tenemos entonces? Pues a estas alturas, con un quórum, pues está bajo realmente, porque tenemos más de 100 personas, en este caso, que no están incorporadas a nuestra clase, pero les agradezco a ustedes por su paciencia, por su presencia, que es importante, y vamos a trabajar entonces, tal y como les había comentado, en esta unidad. Algunos elementos previos antes de desarrollar esta respectiva sesión son que tomen en cuenta que hay formas o maneras de poder entender básicamente como acepciones o sentidos el término de la técnica jurídica. Vamos a hablar de una técnica jurídica en acepción más amplia, en sentido amplio, y vamos a platicar de una técnica jurídica en una acepción restringida del término. Si esto es así, entonces establezcamos pues básicamente el siguiente elemento. Si ustedes se dan cuenta, pues claro, pues quienes están incorporando, pues una buena tarde, pues saludos. Entonces vamos a comenzar en esta sesión, y tenemos en primer lugar lo siguiente, y era lo que les estaba comentando hace unos instantes. En primer lugar, vamos a entender que la técnica jurídica puede tener dos sentidos, dos acepciones, uno que es amplio y uno que es restringido. Hay dos maneras de poderla entender. Y en su acepción más amplia, en sentido amplio, lato sensu, vamos a hablar de toda técnica, claro, que implica habilidad o destreza. En esto, básicamente, podemos reducir el concepto de técnica. Ahora bien, es la manera más simple de entender la técnica. Pero la elaboración, esto es la formulación, la creación de las normas, requiere, por supuesto, habilidad, destreza, y también la aplicación de esas normas a casos concretos. El ámbito restringido de la técnica jurídica va a referirse a lo que nosotros mencionábamos cuando desarrollamos el aspecto técnico o práctico de la jurisprudencia técnica, en que se refiere a la problemática que surge derivada de la aplicación del derecho a casos concretos. Las habilidades o destrezas que se van a aplicar para resolver los problemas de aplicación es a lo que hace referencia el sentido estricto de la técnica jurídica. Ahora, si tenemos este preámbulo, claro, pues vamos a establecer o mencionar lo que les estaba comentando. Esta denominada técnica jurídica en su sentido estricto, pues tiene referencia a esas habilidades o destrezas que nos van a servir para buscar solución a esos problemas derivados de ¿qué? De la aplicación del derecho a casos concretos.
Claro, ya habíamos mencionado algunos aspectos interesantes y claro, pues vamos a seguir insistiendo en que esta es la acepción restringida o estricta de la técnica jurídica. Pero también hemos visto que hay una acepción mucho más amplia. Por supuesto, esta acepción amplia de la técnica jurídica, que también es conocida como técnica del derecho, si ustedes se dan cuenta, comprende o abarca muchos más aspectos, porque se habla de principios, por supuesto son doctrinarios, esto significa que forman parte de la teoría científica del derecho, reglas, procedimientos que por un lado facilitan la creación, puesto que la habilidad o la técnica lo que hace es facilitar, y en este caso la realización de las normas. Y claro, pues se deben racionalizar la información, el conocimiento, los medios que se representan, recursos que se cuentan para poder en un momento dado ser viable pues un ordenamiento jurídico. Bajo ese aspecto, estamos viendo que esta denominada técnica del derecho o técnica jurídica en sentido amplio, pues abarca varias dimensiones y ustedes van a darse cuenta 4 ámbitos de proyección que tiene la técnica del derecho o técnica jurídica en sentido amplio. Veamos entonces en este aspecto lo que anteriormente hemos mencionado. Si nosotros quisiéramos definir la técnica del derecho o técnica jurídica en sentido amplio, pues podríamos proponer o sugerir esta definición. Hay reglas, hay habilidades, pues en eso consiste la técnica, buscar, individualizar, elaborar, aprovechar todas las fuentes de conocimiento jurídico, todas las fuentes jurídicas, para poder realizar y superar, obviamente, a la ciencia del derecho. Entonces se está aquilatando, básicamente, y se está fortaleciendo los ordenamientos jurídicos, y esto requiere, pues, herramientas. En este caso, la técnica del derecho pues, nos presenta, básicamente, esta función. Pueden ver que es bastante ambicioso, es muy amplio, pero esa es la técnica del derecho o técnica jurídica en sentido amplio. Ahora, tenemos que entender que en su acepción más amplia, pues abarca o comprende, noten, 4 dimensiones: técnica legislativa, jurisdiccional, forense y de investigación jurídica. Lo que es interesante que ustedes entiendan es que la técnica como habilidad destreza va a ir dirigida a ciertos sujetos. Técnica legislativa, dirigida a la labor de los legisladores. La técnica jurisdiccional, a la labor que tienen los jueces. La técnica forense, habilidades o destrezas de los abogados. Y la técnica de investigación jurídica, pues va dirigida a los sujetos investigadores. Entonces, estos 4 grupos de sujetos, legisladores, jueces, abogados e investigadores jurídicos, pues van a desarrollar su labor a través de habilidades o destrezas que nos va a facilitar cada una de estas técnicas. De esta manera, pues podríamos ver básicamente lo siguiente. Tomemos la primera de las habilidades o destrezas que representa la técnica legislativa. ¿Qué tendríamos entonces acá? Pues tendríamos esto. Ustedes pueden darse cuenta, pues nos vamos a circunscribir a la labor legislativa. Y aquí nos vamos, por supuesto, al interno. Aquí tenemos pues una imagen, en este caso, del Congreso de la República, y ustedes obviamente van a encontrar que la técnica legislativa, que es una parte o un aspecto de la técnica del derecho o técnica jurídica en sentido amplio, se refiere a qué? Habilidades o destrezas para poder elaborar, formar. ¿Esto qué significa? Crear las normas que van a integrar un ordenamiento jurídico. Aquí puedo hacer un paréntesis y podría preguntarles a ustedes, crear una norma jurídica, crear una norma, ¿requiere habilidad o destreza, sí o no? La respuesta es sí. Imagínense que les dejara una tarea, solo es hipotético porque no vayan a malinterpretarlo. ¿Y la tarea en qué consistiría? Que van a redactar una ley
5 artículos. 5 nomás. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Entonces, por supuesto que vamos a encontrar algo que es interesante. ¿Cómo hacer? Y alguno podría preguntar, ¿y en qué nos puede servir esto? Pues imagínense ustedes como abogados ya graduados y abogadas, pues llega alguien a su oficina profesional y le dice, licenciado, licenciada, fíjese que somos un grupo de vecinos de la colonia ABC y queremos constituir una asociación civil y queremos que usted nos ayude elaborando nuestro reglamento o nuestros estatutos. ¿Se dan cuenta de lo que les están pidiendo? ¿Qué hay que hacer? Hay que normar, hay que crear la norma. Y vienen las otras preguntas. ¿Y qué harían? Pues tienen que crear la norma. Claro, no estoy hablando del copy-paste, porque es una mala práctica. Entonces hay que crear norma. O imagínense ustedes este otro escenario, ustedes como asesores jurídicos de diputados en el Congreso de la República, o ustedes mismos como diputados en el Congreso de la República, y quieren preparar un proyecto de ley para promover una iniciativa. ¿Cómo hacer? ¿Se dan cuenta ustedes de algo interesante? Y es el hecho de que esta parte de la técnica legislativa, pues que de alguna manera, pues, he de decirles, si nos enseña el derecho, estudiamos el derecho, pero algo que ya está dado. Ustedes toman la ley, ahí está la ley, toman el código, ahí está el código, pero cuando nos toca realizar esa labor creadora de la norma, no se nos enseña a través de la carrera cómo crear una norma jurídica. ¿Y creen ustedes que estos ejemplos que anteriormente les mencioné están alejados de la realidad? Y la respuesta es no. Estudiamos la ley, pero no nos enseñan cómo crear la ley. Ahora, como es una tarde de reflexión, pues quiero compartir con ustedes una idea. Imagínense ustedes, y ustedes ya lo saben, que constitucionalmente la Universidad de San Carlos, al tenor del artículo 174, es la única universidad que tiene iniciativa de ley. Ya conocen ustedes la temática. Si ven en la Constitución o en la ley orgánica de la universidad, pues van a encontrar ustedes que uno de los fines de la universidad es coadyuvar en la solución de la problemática nacional. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Una idea, un proyecto. Imagínense que nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tuviese una dirección, un departamento de técnica legislativa, en donde ustedes, les digo ustedes, como estudiantes del derecho, ya con ciertos requisitos de pensum aprobado, y como parte de su formación académica, tuviesen que realizar la práctica debidamente asesorados, por supuesto, de crear o proponer anteproyectos de ley para poder hacer propuesta de solución a problemática nacional. Y esto, de alguna manera, implicaría de que debidamente asesorados, los estudiantes realicen su práctica elaborando o creando esos proyectos o esos anteproyectos para canalizarlos a través del Consejo Superior Universitario al Congreso de la República.
Ustedes saben que nuestra universidad tiene iniciativa de ley, pero habría que preguntar, ¿saben ustedes cuántas veces la universidad ha hecho uso de su iniciativa de ley y cuántas iniciativas promovidas por la Universidad de San Carlos han sido aprobadas por el Congreso? Claro, entiendo de que en este caso la decisión final y que es una decisión política, pues le corresponde a ese alto organismo de poder del Estado. Pero quedaría en los antecedentes, en los anales de la historia, el rol activo y proactivo, podemos decir así, de la Universidad de San Carlos ante la problemática nacional. ¿Qué implicaría esto? Que el estudiante debería hacer su mayor esfuerzo, estudiar más y generar una práctica que le va a tener, va a redundar, porque hay beneficios, ¿no? Y con creces el conocimiento que van a adquirir en torno a cómo crear una ley. Entonces vienen las preguntas obligadas. ¿Y estarían dispuestos o dispuestas a estudiar más, a esforzarse más? Lo dejo ahí. Es tan solo una idea. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues entender de que los legisladores, cuando crean la norma, pues ellos pues, van a aplicar la técnica legislativa. Y idealmente, imagínense ustedes llegar al Congreso y ¿dónde están los diputados? Pues ahí están en las salas de estudio, están estudiando profundamente la temática, están preparando las diversas proyectos de ley que van a someter a través de las iniciativas. ¿Pero qué puedo decir? Sin comentarios. Entonces continuemos básicamente en esta tarde. Cambiemos de órgano de poder. Y en este caso, pues vamos a establecer, y aquí nos trasladamos del organismo legislativo y nos vamos al organismo judicial. Y ahí tienen ustedes en su pantalla, pues una imagen de la sala de vistas, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, ahí en el Centro Cívico de la ciudad capital de Guatemala. Entonces, ahí tenemos entonces, al final, ustedes pueden ver, ahí están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando he estado en este recinto, y por supuesto, no he estado ocupado en los momentos por llegar temprano, por no haber una actividad, pero me llama poderosamente la atención. Ven ustedes esas sillas que están hasta el fondo, están ocupadas, pero al verlas vacías, ¿no se imaginan ustedes todo lo que en un momento representa, la importancia que tiene para un Estado, el saber seleccionar a los hombres y mujeres que van a ocupar esos lugares? Esos lugares. Por supuesto, ustedes tienen noticias y saben de lo que el acontecer nacional y todo lo que ha girado en torno a la elección de magistrados, no solo a esta corte, sino a otras altas cortes, como la Corte de Constitucionalidad o Sala de Cortes de Apelaciones. Pero sí es necesario e interesante pues, darse cuenta que el futuro y el destino de todo un país en un sistema fortalecido de administración de justicia requiere poner mucha atención de saber escoger a los hombres y mujeres que van a ocupar esos lugares. Y a futuro, y espero que pronto, pues algunos o algunas de ustedes pues, van a ocupar ese lugar. Y que sepan que tienen una gran responsabilidad y van a tener una gran responsabilidad sobre sus hombros. Es realmente vital entender que es el paso que van a dar por un organismo de poder del Estado, que es muy importante para mantener incólume el Estado constitucional de derecho. Que claro, hay que fortalecerlo en Guatemala y por eso es que los insto a que desde el inicio, ustedes como una nueva generación de abogados y abogadas, pues realicen el cambio tan anhelado que necesita y espera Guatemala. Bueno, entonces, después de la reflexión, pues vuelvo acá. La técnica jurisdiccional, claro, es habilidad o destreza. ¿A quién va dirigida? Pues a los jueces. El aplicar el derecho a casos concretos requiere habilidad y destreza. Y eso es a lo que quiero llegar. Y por eso la reflexión en cuanto a la importancia de estudiar como debe ser el derecho.
De esta manera, entonces, entendamos que esta es la técnica jurisdiccional, claro, el juez debe tener habilidad de estrés. Y esto es estudiado, esto es dedicado, requiere esfuerzo personal e individual. Conozco a varios jueces, hombres y mujeres, mis respetos a ellos, que en el ejercicio de la judicatura dictan, así como lo escuchan, literalmente una cátedra de derecho. De esta manera, el ser recordados y formar parte de un sistema de administración de justicia es vital. Entonces, y esto deja una honda huella dentro de un país. Entonces, la fragilidad de un sistema de administración de justicia vulnera o conculca los principios, por supuesto, de un Estado constitucional de derecho. Cuando ustedes analizan y se dan cuenta que la crisis es permanente y constante en este órgano del poder del Estado, es porque algo está fallando y algo debe cambiar para mejoría de nuestro futuro nacional. El cambio lo vamos a hacer nosotros, estudiando, haciendo lo que nos corresponde hacer y por sobre todo, pues con un sólido y una sólida base establecida por los principios éticos y morales de aquellos hombres y mujeres que lo que pretenden a futuro es formar parte de ese sistema de administración de justicia. Tan solo preguntaría al interno de cada uno de ustedes, ¿cuál es el rol que ustedes desean realizar o desempeñar dentro de ese sistema de administración de justicia? Ser factores de cambio y de mejoría de la situación, o bien en un momento dado formar parte de un sistema que ya vimos que adolece de deficiencia y falencias en el sistema. Lo más curioso es que se conocen cuáles son las debilidades del sistema, pero viene la pregunta, ¿y habrá voluntad de generar el cambio que realmente requiere ese sistema? Continúo. Entonces, estamos en esta tarde pues, reflexionando, pues, habilidad de destreza por parte de los jueces. Lo interesante es que ustedes, cuando se incorporen a la actividad jurisdiccional, estén investidos de jurisdicción, y claro, a los jueces se les van a presentar una serie de problemas de técnica jurídica. ¿Qué problemas se pueden presentar? Pues ahí tenemos en el programa. Punto número 1, y sobre eso vamos a platicar a continuación, deben determinar, sin que nadie se los pida, esto es, perdón, de oficio, en aspectos de jurisdicción y competencia. Deben establecer si realmente ustedes pueden aplicar el derecho, esto es, si ustedes pueden, en este caso, ejercer jurisdicción, en ese caso, si ustedes tienen la competencia para ejercer jurisdicción. Porque de no tener competencia y ustedes aplican el derecho a casos concretos y no les correspondía, entonces, básicamente estaríamos viendo, de alguna manera, el hecho de que van a deducir responsabilidades al juez, y aparte de eso, pues también es nulo todo lo actuado. Hay nulidad de lo actuado y deducen responsabilidades. Ahora, lo interesante de esta situación es el hecho de que cuando aplican esa norma a casos concretos, pues primero, que no se les olvide, establecer los asuntos de jurisdicción y competencia, seleccionar la norma y establecer si está o no vigente. ¿Qué puede pasar también? La norma, pues muchas veces, o en algunos casos, no es suficientemente clara, es oscura, entonces hay que interpretarla. O podría ser de que el caso amerita resolución jurídica y ustedes se dan cuenta que en la ley hay una laguna. Entonces lo que tienen que hacer es integrar la ley. Porque recuerdan que al tenor del artículo 15 de la ley del organismo judicial, obviamente vamos a encontrar que los jueces no pueden hacer tres cosas: suspender, retardar ni denegar la administración de justicia, sin incurrir en responsabilidad. Entonces hay que integrar la ley. Pero ¿qué podría pasar también como problema? Pues pueden encontrarse que aparecen dos o más normas que entran en conflicto. Se da una antinomia, entonces tienen que resolver qué norma de esas que están encontradas es la aplicable.
O podría ocurrir de que el caso ocurrió bajo el amparo de una ley, pero esta es derogada. Entonces el juez tiene que determinar qué ley va a aplicar, si va a continuar aplicando una ley que durante su vigencia ocurrió el hecho, pero que ya perdió vigencia, o bien le van a aplicar una nueva ley a un hecho que ocurrió antes del inicio de la vigencia de la ley. Y esto es lo que determina básicamente el denominado conflicto de leyes en el tiempo. Pero podría ocurrir otro problema, que dos o más normas jurídicas que tienen una triple identidad en su ámbito personal, material y temporal de validez, pero que son de distinto ámbito espacial o territorial de aplicación, reclaman su aplicación en ese caso. Y es aquí donde puede darse el conflicto de leyes en el espacio. Y tendrá que aplicar las normas del derecho internacional privado, que son normas de solución indicativas o de conflicto. Pues bien, entonces ustedes se pueden dar cuenta de que aplicar el derecho en caso concreto pues va a presentar algunos aspectos que pueden ser problemas que debe resolver el juez, y para resolverlo tiene que hacerlo con habilidad o destreza. Ahora bien, luego vamos a establecer o determinar básicamente lo siguiente. Esta técnica jurisdiccional que se encarga de estudiar esa problemática derivada de la aplicación del derecho a casos concretos es a la que nosotros nos vamos a referir en esta sexta unidad, la técnica jurídica en sentido estricto, el aspecto técnico o práctico de la jurisprudencia técnica que se encarga de estudiar esos problemas. Bueno, entonces acá continuamos. Ya tenemos una técnica legislativa, habilidad o destreza para los legisladores, una técnica jurisdiccional, habilidad o destreza de los juzgadores, y ahora aparece la técnica forense. De la técnica forense, en primer lugar, pues he de comentarles algo que es importante. Pues vamos a hablar de forense, pero no debe venir a su mente pensar en necropsias, pensar en morgues, absolutamente no. La palabra forense proviene del vocablo foro. Y vamos a hablar en este caso de que en el caso de la antigua Roma, el foro representaba un lugar, por supuesto, un lugar público en donde se celebraban asambleas del pueblo, se administraba justicia, se publicaban las leyes, y esto de alguna forma hace referencia a la palabra forense, todo lo que tiene que ver con el foro. Para los abogados, por supuesto, ustedes, pues cuando realicen en su momento las visitas, tengan que ir a las salas de audiencia en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, algunas salas de Corte de Apelaciones, o simplemente en la ciudad capital, pues ir a la torre de tribunales que está en el centro cívico, o en el lugar donde ustedes se encuentren, en el interior del
de la República, pues ese espacio, ese ambiente donde el abogado ejerce su profesión como tal, en donde se va a desarrollar como tal, pues representa el foro. Ahora, importante es comentarles a ustedes algo que estamos hablando de los abogados. Por supuesto, pues nosotros podemos mencionar muy brevemente la etimología de la palabra abogado. La palabra abogado proviene del vocablo latino advocatus. Advocatus. Este término significa, y es latino, el llamado. Y ustedes preguntarán por qué. Pues les voy a comentar, allá en la antigua Roma, pues había una práctica, era muy común o frecuente, cuando los gobernantes discutían algún tema de interés o de relevancia, pero tenían dudas al respecto y no tenían la certeza de cuál era en un momento dado la vía o cuál sería el procedimiento apropiado para poder resolver y tomar una decisión. Entonces lo que acostumbraban a hacer era llamar al estudioso del derecho, llamaban a Gallo, llamaban a Ulpiano, llamaban a Justiniano, etcétera, y en un momento dado les comentaban el problema y escuchaban cuál era la opinión de alguien estudioso o versado en derecho. Y luego poder tomar una decisión en torno a la consulta que habían realizado al especialista, en este caso al jurista. Entonces, esa práctica de estar llamando al estudioso del derecho, pues el advocatus, y de ahí algunos autores indican que deriva el significado etimológico de la palabra abogado. Claro, pues vamos a encontrar definiciones de abogado, pues vamos a ver que es un perito, es un experto en derecho positivo, que va a defender de manera oral o por escrito los intereses de sus clientes. Y también va a ser el abogado un consultor, va a emitir opinión jurídica en torno a problemas que me plantean. Claro, nosotros tendríamos obviamente que establecer en el caso del abogado, pues claro, hay diversidad de criterios en torno al tema. Juristas de la talla de Ángel Osorio, pues cuando hablaban básicamente del perfil del sujeto que es abogado, pues debe ser bueno, debe ser prudente, viene la pericia, en un momento dado, pues estamos viendo elementos importantes, que en este caso la ilustración también es importante como característica. Entonces, cuando hablamos de bueno, pues es la bondad de ese sujeto bueno. En este caso, la ilustración, lo que implica la prudencia. En el caso, por supuesto, no piensen ustedes que una persona por ser obcecada o necia, pues va a tener un perfil ideal para ser abogado. Yo creo que esos son los peores. Entonces, no se trata de que porque una persona es obstinada y que piensen que va a ser buen abogado, por eso no se trata de eso. Entonces, deben ser prudentes. En este caso, la ilustración es importante, el cúmulo de conocimientos, la expertise que esto lo va dando, pues la experiencia adquirida a través de los años de ejercicio profesional. Pero hemos de reflexionar también algo interesante, y es el hecho de que es importante el tesoro de conocimientos que pueda tener el abogado, pero más importante que ello, o que esto, pues va a ser la rectitud de la conciencia de aquel sujeto, hombre o mujer, que aspire a ser abogado. De esta forma, estamos viendo de que estas reglas de actuación que deben tener presentes los abogados en el ejercicio de su profesión, desde el momento, he de decirles algo, que ustedes tomaron la decisión de estudiar para ser abogados o abogadas, su vida ya no puede ser la misma. Cambió su vida. Porque ustedes tienen como meta incorporarse a un gremio y formar parte de un sistema de administración de justicia. Entonces tienen que trabajar desde ya en ese perfil que por supuesto se requiere para ser abogado o abogada. ¿Cuál es la opinión o percepción que puede tener la sociedad del sujeto abogado? Pues ustedes lo han escuchado. ¿Y saben a qué me refiero?
Es más, podría decirles algo, y que también no piensen que únicamente en la profesión de abogado, pues va a haber en un momento dado, pues una predisposición negativa, sino que también otras profesiones, con el respeto que me merecen también, que tienen comentarios adversos. Pero estamos en este caso hablando de nuestra profesión, entonces mucho ojo. Nos va a corresponder a nosotros hacer la diferencia, a ustedes les corresponde hacer como factores de cambio, transformar y formar parte, obviamente, de una nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con un sistema de administración de justicia que tanto necesita Guatemala. Pero ¿dónde van a comenzar? Ahí donde ustedes están. Y no tienen que esperar a que se gradúen, desde ya tienen que aquilatar ese aspecto íntegro que va a ser la columna vertebral para poder hacer eficiente un sistema de administración de justicia y esa la rectitud de la conciencia de aquel sujeto, hombre y mujer, que pretenda ser o aspire a ser abogado. De esta manera, entonces, encontramos reglas de actuación, por supuesto. ¿Dónde las vamos a encontrar? Pues tenemos el Código de Ética Profesional. En la ley del organismo judicial en Guatemala encontramos reglas aplicables a los abogados y también en los códigos procesales hay disposiciones específicas relacionadas con los abogados. Ahora bien, he de comentarles algo. ¿Qué creen que va a ocurrir al finalizar la licenciatura? Por supuesto, va a haber una investidura profesional en su acto de graduación, pues espero que me inviten si todavía se recuerdan de mí. Entonces, y tener el gusto y el honor, pues, de verlos a ustedes en pocos años, pues, graduándose y culminar esa meta, que tan solo es una meta más por alcanzar y todavía queda pendiente, porque van a tener que seguir estudiando Derecho. Entonces, bueno, es parte del protocolo de graduación, el famoso protesto del abogado. Ustedes, pues, van a estar en el momento en que van a ser investidos como abogados, ya tienen en este caso la investidura, ya están con su toga y todos los elementos que le integran. Entonces tienen que levantar su mano derecha y realizar ese protesto que ven en la pantalla, que básicamente implica, conlleva que están comprometiendo su palabra de honor. Sí, así como lo oyen, están dando su palabra de honor de cómo van a ejercer la abogacía. ¿Y qué dice el protesto? Ahí lo tienen. Defender la justicia y la recta aplicación de la ley. Y están comprometiendo su honor. Prestar asistencia jurídica gratuita al desvalido. Guardar el secreto profesional y severa lealtad a mi cliente. Y esto que viene a continuación es tan importante. No usar procedimientos vedados por la ley y la moral en los asuntos cuya dirección se me encomiende. Y proceder siempre, siempre, en todos mis actos con absoluta buena fe. Mano derecha en alto, claro, se mira a izquierda en mi pantalla, y comprometen su palabra de honor. Pero hay quienes con mano derecha y con dedo cruzado en la izquierda. ¿Qué es lo que cambia? O posiblemente no hubo ningún cambio, porque esa persona ya era así desde antes de iniciar el estudio del derecho. Y simple y sencillamente, hay algunos, lamentablemente, así como en otras profesiones también, que hacen mal uso de esa alta investidura. Ahora viene una pregunta importante. Bueno, para mí es importante, no sé si para ustedes también, pero yo les preguntaría, ¿y dónde van a integrar y cuál es la parte que ustedes van a integrar? ¿Estar al servicio de la oscuridad y de las sombras? ¿O van a ser mensajeros de luz que van a hacer un cambio y van a disipar las tinieblas? La respuesta y la decisión es solo de ustedes. Pero que quede claro que todo trae consecuencias. Todo trae consecuencias. Y que aparentemente, aunque no los estén viendo,
tarde o temprano, si ustedes quieren, llamémoslo así, la misma vida, se encarga de darnos lo que merecemos. Y ese fruto, entonces, recibido, que puede ser abundante o seco, que puede ser dulce o puede ser amargo, será simple y sencillamente el resultado de lo que nosotros mismos cultivamos con nuestras propias acciones. Podría seguir en esta tarde de inspiración, pero tan solo los invito a que ustedes decidan qué tipo de abogado van a ser y no esperen a graduarse, comiencen ya como estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes van a ser? Al final, el beneficio será solo para ustedes. Continúo entonces acá. ¿Qué podría decir entonces a estas alturas? Pues en el caso ya llevamos 3 técnicas aplicables a 3 sujetos. Legislativa, legislador; jurisdiccional, a los jueces, al juzgador; forense, a los abogados. Y ahora tenemos la técnica de investigación jurídica. ¿A quién va dirigida esta técnica? A los investigadores jurídicos, a esos estudiosos del derecho que a través de sus investigaciones en el ámbito científico del derecho están creando ese marco teórico conceptual de la doctrina jurídica. Esos libros, esos tratados, esas obras que ustedes tienen, que consultan y que estudian para aprender el derecho, son resultado de investigaciones jurídicas. Si ustedes se dan cuenta, aprender o tener el conocimiento del derecho, un conocimiento científico que implica que sea sistemático o puede ser histórico cuando lo vemos a través del tiempo, y ese sujeto cognoscente, por supuesto, realiza y debe aplicar técnica para poder investigar eficientemente el fenómeno jurídico. Y esto le va a permitir explorar, captar ese material jurídico, pensar metodológicamente y de una manera ordenada en torno a lo que representa el derecho y exponerlo, compartir el resultado de sus investigaciones. Claro, nosotros vamos a establecer que, tal y como se ha dicho acertadamente, pues esta técnica de investigación jurídica no persigue lo práctico en sí misma, es un saber práctico al servicio de un saber científico, porque al final esas obras, esos tratados y esos libros forman parte de ese esfuerzo intelectual en donde los investigadores, aplicando la técnica, han creado la doctrina que se constituye en ese marco teórico y científico de la ciencia del derecho. Pero sobre este tema también hay varios aspectos que tengo que platicar con ustedes. Les voy a comentar una anécdota. Ya hace algunos años tuve la oportunidad, y voy a decirlo, el alto honor, de realizar ciertos estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos amigos quedaron por allá, científicos del derecho, que tuve el honor de estrechar sus manos. El doctor Imer Flores, el doctor Enrique Cáceres Nieto, entre otros, científicos del derecho, investigadores de la UNAM, de tiempo completo. Es más, podría comentarles, es impresionante, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene una serie de módulos, son varios edificios que integran el Instituto de Investigaciones. Me pude percatar de 3, 4 o más bibliotecas en donde repleta, por supuesto, de obras, de tratados, en donde lo que se hace básicamente es estudiar el derecho y proponer a través de las investigaciones jurídicas material, por supuesto, de apoyo a nivel teórico y científico de la ciencia del derecho. Y si alguno de ustedes quisiera consultar
pues también existe la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en México. Bueno, hay otros institutos de investigación jurídica también, pero créanme que el desarrollo, el abordaje de los temas a ese nivel es impresionante. Sí, solo sí, nuestro interés es académico, científico. Por eso los insto desde el inicio de la carrera, que ustedes den lo mejor de sí mismos, hagan su mejor esfuerzo. No den el tiempo que les sobra para estudiar derecho, dediquen su vida y hagan de que esta profesión, en este caso, sea noble, tal y como fue pensada en su origen, y mantener, por supuesto, el prestigio de una institución académica, que por supuesto tiene detractores, tanto lo interno como lo externo, como es nuestra alma mater. De esta manera, entonces, tenemos estos elementos interesantes, pues, que ustedes deberán considerar y darse cuenta que este ya es un nivel mucho más profundo, porque aquí lo que se hace es desarrollar ya en una manera científica la investigación en torno al fenómeno jurídico. ¿Qué es lo que queda? Y esto no es secreto de Estado. Lo hemos visto en los medios de comunicación, lamentablemente, de que hay personas de que, imagínense, hay un requisito de graduación profesional y es la tesis, y tendrán que aplicar la investigación jurídica. Entonces no esperen a que lleguen ustedes al momento de graduarse para poder comenzar a estudiar cómo se investiga en ámbito jurídico. Entonces pueden en un momento dado generar este tipo podemos decir así, generar este tipo de inquietudes y que de alguna manera cuando ustedes cierren su pensum no van a tener el siguiente problema. ¿Y cómo realizo la investigación? Hay estudiantes que en un momento dado pues me han abordado, me han preguntado y me dicen lo siguiente, quiero que escuchen bien el planteamiento que ellos hacen. Licenciado, le cuento, ya cerré pensum, voy a trabajar mi punto de tesis y escuchen lo que preguntan. Y quiero que me haga un favor. ¿Qué tema, con todo y eso, qué tema usted me sugiere que puedo investigar para hacer mi tesis? Creo que ya tienen una noción aproximada de cómo soy. Entonces le pregunto con otra pregunta en la respuesta. En primer lugar, ¿qué área o qué rama del derecho le gusta a usted? Es que no se trata de lo que a mí me gusta, sino lo que a usted le interesa. Es más, yo les podría compartir mi tema de tesis de grado a nivel de licenciatura y que se denomina el emergente derecho ambiental guatemalteco, que es una introducción al estudio del derecho ambiental guatemalteco. Pues mi deseo, obviamente, es dejar un aporte, y fue dejar un aporte, pero he de comentarles que mi tema de graduación a nivel de licenciatura fue sobre una rama del derecho, así como lo escuchan, de la cual jamás, a través de los 5 años de carrera, jamás recibí una clase sobre derecho ambiental. Claro, es lo que a ustedes les puede interesar y es lo que ustedes quieren aportar. Y en el peor de los casos, ustedes se han dado cuenta porque ha sido noticia, hay quienes plagian tesis de otras personas, otros que pagan para que les hagan sus trabajos de tesis. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué?
Entonces, y es porque hay una falencia. Y por supuesto, esto no justifica, porque de alguna manera hay una responsabilidad y es un compromiso ético y moral de cada uno del estudiante de Derecho que es responsable de lo que está haciendo y máxime en esta, para culminar la profesión, pues cumplir con este requisito de realizar una investigación. Entonces, realizar una investigación cuando a lo largo de la carrera, en un momento dado, tiene que fortalecerse. Existen cursos, por supuesto, pero tiene que fortalecer esta área de investigación jurídica. Y fortalecerla en el sentido de que el estudiante esté interesado en aprender, en participar, en asistir a clase, porque lo que quiere hacer es un factor de cambio y de mejoría para una situación. La apatía, el deseo de hacer las cosas fáciles o que alguien más las haga por uno, ese es un problema. Es un problema de fondo, pero es un problema también de valores. Entonces, continúo acá. ¿Qué tenemos en esta tarde? Pues muchos aspectos por platicar. Entonces, esta sería la técnica de investigación jurídica. Finalmente, pues he de decirles que el profesor de Derecho chileno, Máximo Pacheco, cuando desarrolla este tema, nos plantea, tomando como criterio lo expuesto por otro jurista, Aníbal Bascuñán Valdés, chileno, que tiene estudios en la Universidad de Madrid, en España, plantea y él propone 4 etapas generales que pueden ubicarse dentro de la investigación jurídica: planteamiento, erudición, construcción, exposición. Que básicamente eso se resume en lo primero que hay que hacer, la selección del tema, luego interesa básicamente pues el plantear la hipótesis, los materiales, lo que vamos a estudiar y todas esas cuestiones, dónde vamos a investigar. Erudición, pues empezar ya a generar esa investigación, la lectura, la clasificación de la temática que va a formar parte en la construcción, y esto es importante. En la construcción ya va a ser el aporte personal que cada uno de nosotros como investigadores jurídicos debe realizar. Aquí no se trata de parafrasear o decir lo que otros han dicho, lo interesante es cuál es su aporte personal. Y al final, pues estamos hablando de la exposición, la manera en que nosotros vamos a presentar, ya cumpliendo con todos los requisitos de forma y estilo, pues nuestro trabajo final de investigación jurídica. Y al final de cuentas, lo que tenemos acá básicamente es una manera, pues, muy curiosa, pero básicamente esto lo que en sí hace referencia es al método científico que ustedes de alguna manera están acostumbrados a escuchar en torno a la investigación que debe realizarse en el campo de la ciencia. ¿Qué nos queda? Pues en todo caso, pues esto sería básicamente el tema este de la técnica jurídica en su dimensión amplia, en sentido amplio. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues aquí dejamos margen, entramos en este caso de lleno, puesto que en los minutos que restan, pues vamos a trabajar sobre ya esta temática que ustedes tienen en su pantalla, que se refiere en este caso al tema de la jurisdicción y la competencia. En nuestro programa tenemos pues, específicamente lo siguiente. Estos temas están en su programa de estudio. Ahora, de aquí en adelante, aclaro, de aquí en adelante vamos a platicar de la técnica jurídica en sentido estricto. Es aquel aspecto de carácter técnico o práctico de la jurisprudencia técnica que dijimos que se encarga de estudiar esa problemática derivada de ¿qué? De la aplicación del derecho a casos concretos. En todo caso, vamos a establecer, como se los había anticipado de primero, qué hay que hacer antes de aplicar un precepto jurídico a un caso concreto que vamos a conocer o que está siendo sometido a nuestro conocimiento. Lo primero, pues hay que establecer o determinar los aspectos relacionados con la jurisdicción y competencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es definir en qué consiste la jurisdicción y la competencia y cuáles son los criterios para poder establecer o fijar la competencia. De esta forma, entonces, establezcamos, como les comentaba hace unos instantes, pues lo primero que hay que cerciorarse es si como jueces tenemos o no
la competencia para poder aplicar el derecho a casos concretos. En otras palabras, tenemos la competencia para poder ejercer nuestra jurisdicción. Porque si empezamos a aplicar el derecho a casos concretos y no tenemos la competencia para hacerlo, entonces, imagínense ustedes las consecuencias que son drásticas. Nulidad de lo actuado y también la deducción de responsabilidades legales para el juez. Entonces, antes de aplicar, determinen si tienen o no la jurisdicción incompetente. Hay que determinar ese aspecto. Luego establezcamos algunas reflexiones en torno a este tema. Es más, pues en el caso de nuestra ley del organismo judicial, y este texto pues corresponde a la ley del organismo judicial de Guatemala, el conocimiento de oficio. Esto significa que nadie, sin que nadie se los tenga que pedir o solicitar, algún particular, no, definitivamente es obligación de nosotros, como jueces, de conocer los asuntos de jurisdicción y competencia. Si ejercemos jurisdicción, si aplicamos el derecho a casos concretos y no tenemos la competencia, la consecuencia es nulidad de lo actuado y la deducción de responsabilidades. Hay algunas excepciones, como los casos de prórroga de la competencia, y en este caso, pues en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues verán esa temática, pero es excepcional. Ahora, ¿qué tendríamos acá en un momento dado? Pues algunos elementos importantes, y también en la ley del organismo judicial se hace referencia a este aspecto. En primer lugar, en el caso de la jurisdicción, pues es un vocablo que tiene, como muchas palabras nuestras, origen latino, y proviene del latín juris dictio. Etimológicamente, la jurisdicción significa, pues, el acto de decir el derecho. Jus, juris, derecho. Dictio, dictionis, dicción, pronunciación. Y esta es la acepción o sentido etimológico de la palabra jurisdicción. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar, por supuesto, algunos elementos interesantes. Hay clásicos en la teoría general del proceso. Jaime Wasp es uno de los íconos dentro de la teoría del proceso. La actividad que se desarrolla, esos órganos jurisdiccionales en un proceso, en este caso, implica el ejercicio de una función eminentemente estatal. A nivel teórico, doctrinario, como a nivel del derecho creado por el Estado, el derecho positivo, esto viene en un momento dado, pues se le ha venido designando desde época antigua con la denominación de jurisdicción. Noten ustedes algo interesante, y es el hecho de que cuando se refiere a la jurisdicción, pues hacemos énfasis a estos aspectos. Como una nota histórica, es interesante comentarles que se cometió, podemos decir así, una práctica, fue una costumbre que representa un equívoco en sí mismo, el haber identificado jurisdicción y competencia como que si fuesen sinónimos. Claro que tienen estrecha relación, porque la jurisdicción es la potestad o la facultad de aplicar el derecho a casos concretos, pero la competencia le fija límites, establece los límites para el ejercicio de esa actividad. Pero tiene una relación. Entonces, por eso se ha dicho de que en algunas legislaciones, y también a veces en el lenguaje que utilizan los abogados, pues se ha utilizado o indistintamente o indiferentemente los términos de jurisdicción y competencia como que si fuesen sinónimos. Pero acá vamos a establecer básicamente que la jurisdicción, se los adelanto, es la potestad de aplicar el derecho a casos concretos, y la competencia es el límite que se fija, los límites que se fijan o se establecen para ejercer esa jurisdicción. De esta manera, entonces, podríamos ver básicamente así, en cuanto a una definición, y ya si ustedes quieren conceptual, entonces tenemos, como lo ven, esa función jurisdiccional, la actividad jurisdiccional, la técnica jurisdiccional o simplemente la jurisdicción, es una función pública y técnica. ¿Por qué pública? Porque es del Estado. ¿Y por qué técnica? Requiere habilidad o destreza. ¿Y en qué consiste esa potestad que tiene el Estado, por supuesto, de aplicar el ordenamiento jurídico a través de la autoridad instituida? En este caso son los órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para resolver esos casos que han sido sometidos a su conocimiento, para darles una resolución. Y por supuesto vamos a encontrar acá
en esa resolución judicial que pone fin normalmente al proceso y que nosotros conocemos como sentencia. Bajo este aspecto encontrarán ustedes diversidad de definiciones de la jurisdicción, pero esa potestad de aplicar el derecho a casos concretos implica la jurisdicción. Bajo estas ideas centrales, pues lo que vamos a ver son principios que doctrinalmente, y ustedes lo verán en el próximo semestre cuando vean teoría general del proceso, la función jurisdiccional es única. Tal vez Rosa Alcira, ¿sería tan amable de desactivar su cámara, por favor? Gracias, muy amable. En este caso, les comentaba, es única. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es una potestad. De aplicar el derecho es una. Indivisible porque no se puede dividir, indelegable porque no se puede delegar. Esa es la importancia. Ahora, bajo estos aspectos, pues vamos a establecer o determinar básicamente lo que les había comentado a ustedes y era específicamente esto. Entonces, es una sola. La potestad de aplicar el derecho es una sola que puede, por aspecto de competencia, se puede atribuir o fijar, pero es una sola. Y es más, nuestra ley del organismo judicial establece que la jurisdicción es única. Anteriormente se hacía una clasificación o diferenciación, una jurisdicción ordinaria y una privativa, pero la jurisdicción es única. Esa potestad de aplicar el derecho a caso es una. Entonces, cuando estos aspectos salen a la palestra, pues vamos a establecer la indivisibilidad, pues en este caso todos los órganos jurisdiccionales están dotados, obviamente, de jurisdicción, poseen la potestad de aplicar el derecho a casos concretos, más importante también establecer lo siguiente. Si bien es cierto, todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción, no todos van a tener competencia. Porque si el caso es laboral, será un juez laboral, por más que quiera conocer el juez de lo penal. Si el caso es familiar, pues va a conocer el juez de familia, por más que quiera conocer el juez de trabajo o previsión social. Claro, pero ese juez de familia, ese juez de lo penal, ese juez de lo laboral, todos tienen jurisdicción, sí, pero no todos tienen competencia, porque tienen asignado un límite al ejercicio de su función jurisdiccional. ¿Qué tendríamos entonces? Pues ya para ir terminando, la indelegabilidad, pues no puede delegar, por supuesto, es responsable. Es responsable el órgano jurisdiccional porque recuérdense que de la gama o variedad de órganos jurisdiccionales habrá uno, y tan solo uno, que es al que le corresponde ejercer jurisdicción porque es el competente. Entre todos hay uno que es el competente. Entonces se establece que es un principio la indelegabilidad de la jurisdicción. ¿Qué tenemos entonces? Básicamente, pues en esta cátedra, que es una teoría general del proceso, estamos viendo básicamente que se destacan rasgos de la denominada jurisdicción. Es autónoma, pues le corresponde al Estado como ente soberano, exclusiva, ya vimos que es el único que va a aplicar. Es más, el 203 de la Constitución Política de la República dice: ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. Y se ejerce con exclusividad absoluta, en este caso, exclusividad absoluta. El tercer párrafo del 203. Independiente. ¿Por qué es independiente? Tiene que garantizarse la independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es más, es punible en la acción que atente contra la independencia de los jueces. Y es necesario entender que un sistema jurídico, un sistema de administración de justicia se fortalece si y solo si está plenamente garantizada la independencia de los jueces. ¿Es que acaso es difícil entender que mientras no esté garantizada la independencia de los jueces y de los magistrados, no puede hablarse de la consolidación de un Estado constitucional de derecho? Este es un principio importante. La independencia de los jueces debe ser permanente, debe ser garantizada. Y esto va a generar estabilidad. En donde ustedes vean que se atenta contra la independencia del organismo judicial es porque las cosas están mal. Única. Es una potestad y por lo tanto es una sola. Puede atribuirse y distribuirse jueces de familia, de trabajo, de lo civil, etcétera, pero es una sola.
Luego que tenemos, ya para ir terminando, pues entonces establezcamos lo siguiente: quien ejerce la jurisdicción, pues se ha dicho tradicionalmente, y aquí puedo parafrasear a un científico del derecho, el doctor Mario Aguirre Godoy. Él tiene una obra impresionante que se denomina Derecho Procesal Civil y Mercantil, tomo 1, aparece en capítulo relacionado con la jurisdicción y competencia, pero toca el tema de los poderes, de la jurisdicción. Notio, vocatio, coertio, judicium, executio. Quien ejerce jurisdicción, esto es, quien tiene la potestad de aplicar el derecho a casos concretos. Ocurre un caso, el hecho de conocerlo, atribuírselo para sí con exclusión de los demás, la posibilidad de poder ejercer coerción. Recuerden ustedes la coacción pre-sanción y coacción post-sanción. Judicium, que implica emitir un juicio de valor, determinar en un momento dado, mediante juicio de valor, a quién le corresponde, en este caso, la razón en torno a lo que va a quedar plasmado o decidido por el juez en la sentencia. Pero lo anterior de nada serviría si lo resuelto por el juez en la sentencia no puede ejecutarse, no puede cumplirse, entonces aparece la executio. Y en eso consisten básicamente los denominados poderes de la jurisdicción. Cuando en este caso establezcamos en este aspecto, pues está el otro concepto que es en un momento dado importante y que lo vamos a explicar en la próxima sesión, y que se refiere específicamente a la competencia, que dicho sea de paso, pues ya hemos adelantado que esta le fija límites a la jurisdicción. Bueno, ¿qué tenemos? Pues les comento que en esta tarde acaban de recibir una cátedra de teoría general del proceso, imagínense ustedes ya en el tercer semestre de la carrera. Vuelvo acá con ustedes y establezcamos algunos elementos interesantes relacionados con el tema. Entonces, bajo estos aspectos, bueno, veamos en algún aspecto interesante, bueno, relacionado con el tema, si tienen algunos elementos, por favor. Bueno, en este caso, ¿de qué manera pueden reforzar los estudios de la carrera? Pues en un momento dado, establecer lo siguiente. Es autodidacta, tienen los materiales de apoyo y de estudio que les he dado, y bajo estos aspectos establezcamos lo siguiente. Bueno, pues ahí están, gracias por el interés que tienen en la investigación. La independencia judicial representa que no debe haber interferencia, no debe haber en un momento dado, imaginen ustedes, esas presiones a las que tienen que someter o someten a los jueces. Esto no es factible, es en un momento dado, pues, en materia de, es punible el hecho de ejercer presión. Bajo estos elementos, vamos a establecer, bueno, Jacqueline acá, en relación a su tema, Jacqueline, revisé su caso, yo vi los elementos, en un momento dado, pues, Módulo es un sistema muy fiable, hasta donde tengo entendido, pues, no reportó ningún inconveniente, y pues hubo un tiempo, pues, establecido, el sistema reporta, en un momento dado, pues, si ese es el caso, pues le diría que no sé, el derecho de examen extraordinario no es repetir el examen. Entonces, el sistema funcionó. Fueron más de 400 personas que se sometieron al examen y no presentaron ese inconveniente. Por lo tanto, no podría decirse con respeto debido que el sistema falló, ya que en todo caso me parece un poco extraño que en un caso de 400 se haya dado, pero no estoy cuestionando tampoco, pero el sistema no me reportó ninguna anomalía. De esta manera, pues, vamos a establecer esto. Yo, de todos modos, pues, si tienen alguna... de todos modos, en el segundo parcial, pues, no se han publicado las notas, y yo voy en un momento dado, pues, a establecer, voy a revisar cada caso, y no se preocupe. De hecho, pues, si en un momento dado, pues, se hace el tiempo de cuando se van a publicar las notas, pues voy a ver este caso. En todo aspecto, pues vamos a determinar esa situación.
Entonces, establecer este aspecto técnico, pues no voy a entrar en este espacio pues a cuestionar una plataforma, pero el único compromiso que asumo es pues ver el caso suyo, como lo reportó en el sistema, y posteriormente, por favor, explicarle que en un momento dado, en su momento, pues hay varias situaciones por desarrollar y pues no se preocupe, pues voy a tomar nota del caso suyo y ver cómo está el sistema, pero desconozco en un momento dado, pues, cuáles son los inconvenientes que menciona. Pero Sí, este, Jacqueline, y el espacio para poder discutir esto no es este, Jacqueline. Yo con la nota que me dejó, pues voy a tomar el aspecto y voy a verlo. Entonces, espero que comprendan esto. Realmente, pues tengo que calificar, no solo es un caso y pues son cientos de correos. Entonces, por favor, todo llegará en su momento y ya que usted tuvo a bien informar acá, pues yo voy a ver en un momento dado, pues en su momento oportuno, cuando corresponda, pues este caso y establecer qué fue lo que ocurrió. En todo caso, pues no sé si hay más, mil disculpas, pero por eso es que yo les he comentado, este espacio no es para establecer aspectos personales, porque hay más personas que están interesadas en otros temas. Es cierto que es importante, pero creo que el espacio lo podemos aprovechar y no se preocupe, yo voy a ver esto y bastaba con que me dejara un correo al correo electrónico, en su momento yo los veo y obviamente pues cuando amerita que haya intervención o corrección lo hago, pero hay algunos casos que no ameritan porque hay personas que pretenden que se les repita el examen cuando no han estudiado y no se trata de eso. No voy a generar ninguna ventaja o beneficio a favor de uno y en desmedro de los demás. Entonces, espero que entiendan que por eso se les he dicho que no es en este espacio donde vamos a discutir cada caso, porque hay otras 119 personas que también están interesadas en otros temas, pero es importante y para eso tienen el correo personal y yo en su momento pues asumo el compromiso de ver qué pasó y si el examen está reportado con normalidad y no hay ningún problema, pues en todo caso la nota que va a publicarse será la que reporta el sistema. Mis amigos y amigas, pues disculpen la interrupción y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Les deseo feliz tarde y Feliz tarde, licenciado. feliz tarde a todos. Hasta pronto. feliz Muchas tarde. gracias. Feliz tarde, Feliz tarde. licenciado. Mucho gusto. Hasta pronto. Buenas tardes, María Andrea. Les comento que el examen, buenas tardes, efectivamente, como les había dicho, el examen únicamente será del capítulo 8 al 12. El examen es sobre 30 puntos. Buenas tardes, Javier. Sin embargo, en el examen podrá estar una pregunta adicional, es un punto extra, con una pregunta que es acerca del capítulo 13. Por lo tanto, los estudiantes que se tomen el tiempo de leer el capítulo 13, de estudiar el capítulo 13, podrán contestar esta pregunta y va a ser un punto extra. No está incluido. Si usted no lo estudió y no la contesta, no pasa nada. Pero si usted estudió el capítulo 13 y contesta esta pregunta, puede tener un punto adicional, específicamente acerca del capítulo 13, que ya no nos dio tiempo de trabajar apropiadamente. Ni lo vamos a, o sea, no lo vamos a abarcar porque es un poco largo y no tenemos tiempo. Entonces, ya saben, es un punto extra para el que quiera, quien quiera eh, trabajarlo. Vamos entonces a comenzar a seguir, mejor dicho, con... Licenciada, disculpe, Dígame. perdón, me moleste, ¿puede repetir cómo será en Moodle? Es que se está la pregunta. Sí, ahí hemos trabajado Ok. los exámenes. Ajá, sí. Ok, gracias. Bueno. Vamos a ver.
Aquí tenemos ya la presentación. Bueno, este es el capítulo 12, entonces. Ya solo nos queda terminarlo y revisar. Buenas tardes, Francisca, terminarlo. Entonces solo vamos a hacer un breve paso por la primera parte de este capítulo y luego pues terminamos. Aquí estamos revisando los principios de la dialéctica y uno de los principios, como recordamos, es el del cambio incesante. Este se refiere a que todo está en constante cambio y el mundo es producto de cambios que se producen uno tras otro. El otro principio es el de la concatenación universal, el cual significa que todo está encadenado o todo tiene una relación con lo demás. Siempre que se analiza un fenómeno, no se puede tomar de una manera independiente, sino que en el contexto en el que se está produciendo. Luego tenemos el de la unidad y lucha de contrarios, que se refiere a que todo lo que existe siempre va a tener un opuesto que supone uno al otro. La muerte, la existencia de la vida, la luz de la oscuridad, la rapidez de la lentitud, siempre hay opuestos que que se presentan y hay una lucha entre ellos que son los que producen el cambio. Vamos a ver esto, si aquí lo vimos. Luego teníamos el de la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos. Los cambios cuantitativos son los que se producen, los que no cambian la esencia, la naturaleza, mientras que los cambios cualitativos son los que sí cambian la esencia, producen una transformación. ¿Cuál es la relación entre estos? La relación está en que los cambios cuantitativos son los que llegan a producir los cualitativos. Es decir, la acumulación progresiva de cambios cuantitativos va a producir a la larga un cambio cualitativo. Esta es una de la ley del tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. Y vimos estos ejemplos. Siempre, en todo momento es muy importante que observemos las circunstancias, que tomemos en cuenta las circunstancias en las cuales se están tomando en cuenta, por ejemplo, los opuestos que van a producir el tránsito de una situación a otra. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto nosotros vamos a determinar si es un cambio cuantitativo o cualitativo. Un mismo cambio puede ser visto desde estas dos perspectivas. Por eso debemos aclarar muy bien cuáles son las circunstancias en las que se producen estos cambios. Luego tenemos la negación de la negación. No lo habíamos trabajado en la clase anterior. Esta ley se refiere a que cuando una idea o un objeto sufre un cambio cualitativo, veamos, cualitativo, es decir, que cambió la esencia, lo que resulta